Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy venimos cargados de noticias que, la verdad, han sacudido el mundo del espectáculo turco y, por extensión, a sus seguidores internacionales. Si sigues de cerca las series y los romances que nacen en pantalla, prepárate porque tenemos un tema que te va a dejar con la boca abierta. Estamos hablando de una situación que involucra a dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía, nada más y nada menos que Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, ellos. Los protagonistas de Karasevda, o como muchos la conocen, Amor Eterno, y el título que los trajo hoy aquí dice mucho, Guerra Legal Burak Özçivit y Neslihan Atagül al tribunal por el escándalo. Así que si te pica la curiosidad, si quieres saber qué está pasando entre esta pareja tan icónica y si es cierto que han llegado a los tribunales, quédate conmigo hasta el final. Y antes de meternos de lleno en el chisme, te invito, si aún no lo has hecho, a que te suscribas a nuestro canal. Dale clic a ese botón rojo que ves por ahí abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Nos ayudas un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido del mundo del entretenimiento. Ahora sí vamos a desgranar este asunto. Como muchos de ustedes sabrán, Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos nombres que resuenan con fuerza en la industria turca. Protagonizaron juntos la exitosa serie Karasevda, donde interpretaron a Kemal y Nihan, una pareja cuya historia de amor cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable y esa conexión traspasó la ficción, convirtiéndolos en grandes amigos y compañeros de profesión. De hecho, ambos han seguido carreras sólidas y exitosas, consolidándose como figuras importantes en la televisión y el cine. Burak, con su carisma y su presencia imponente, ha participado en numerosas producciones, mientras que Neslihan ha demostrado su versatilidad y talento en proyectos muy diversos. Sin embargo, últimamente el nombre de estos dos actores ha estado circulando por los medios no por sus nuevos proyectos, sino por algo mucho más turbio, un supuesto escándalo que los habría llevado ante la justicia. El titular que les comentaba al principio, Guerra Legal Burak Özçivit y Neslihan Atagül al tribunal por el escándalo, ha generado una ola de especulaciones y comentarios en redes sociales y portales de noticias. Muchos se preguntan, ¿qué escándalo podría involucrar a estos dos actores? ¿Se trata de algo profesional, personal, o quizás algo relacionado con su legado en Karasevda? Según los reportes que han surgido, el conflicto se centra en cuestiones económicas y de derechos de imagen relacionados con el gran éxito que fue Karasevda. Parece ser que existen desacuerdos importantes entre los actores y una productora o empresa asociada a la serie, específicamente sobre el reparto de ganancias, los derechos de explotación posterior de la serie en plataformas de streaming, o incluso la gestión de su imagen como personajes icónicos. Se habla de una disputa por regalías y por el uso continuado de sus rostros y nombres vinculados a la serie sin un acuerdo que consideren justo. La situación, de acuerdo a lo que se ha filtrado, es seria. Se menciona que los abogados de ambas partes estarían enfrascados en negociaciones y que, ante la falta de un acuerdo, la disputa podría haberse formalizado en los tribunales. Esto significaría que Burak y Neslihan, a pesar de su exitosa trayectoria conjunta, se encontrarían en lados opuestos de una batalla legal. Es importante recalcar que hasta el momento, la información es mayormente especulativa y se basa en filtraciones de medios turcos, que a veces tienden a exagerar o distorsionar los hechos para generar más impacto. Sin embargo, la recurrencia de estas noticias y la mención específica de tribunales sugieren que hay algo más que un simple rumor. Es curioso cómo una serie tan querida, que generó tanta felicidad y conexión entre los fans, pueda terminar en un litigio. Karasevda no solo catapultó a la fama internacional a Burak y Neslihan, sino que también dejó una marca imborrable en la historia de la televisión turca. Millones de personas alrededor del mundo se enamoraron de la historia de Kemal y Nihan, de sus luchas, de su pasión, de esa intensidad que los actores supieron transmitir a la perfección. Ver que ahora esa misma producción podría ser la causa de un enfrentamiento legal es, cuanto menos, desalentador para quienes admiramos su trabajo. Los detalles específicos del supuesto escándalo son escasos y se envuelven en un halo de misterio. Algunas fuentes sugieren que el desacuerdo podría estar relacionado con contratos antiguos que no contemplaban el alcance global y la longevidad del éxito de la serie en plataformas digitales. Con el auge del streaming, los derechos de imagen y las regalías de las series turcas se han convertido
ido en un campo de batalla muy lucrativo, y es posible que Burak y Neslihan sientan que no han sido compensados de manera adecuada por la explotación continua de su imagen y su participación en un proyecto que sigue generando ingresos significativos. Otra vertiente de la información apunta a posibles diferencias de opinión sobre la forma en que se deberían gestionar los derechos de sus personajes o sus actuaciones. Tal vez hay planes para revivir la historia en alguna forma, o utilizar a los personajes en otros proyectos, y ellos no están de acuerdo con las condiciones o la dirección que se le quiere dar. Las negociaciones en el mundo del entretenimiento pueden ser complejas, y a veces, cuando las cifras o los términos no se alinean con las expectativas, las partes recurren a la justicia para resolver sus diferencias. Lo más preocupante de este tipo de situaciones es el impacto que puede tener en la imagen pública de los artistas. A pesar de ser un asunto legal, la opinión pública puede ser rápida en juzgar. Muchos seguidores, al enterarse de esta posible disputa, podrían dividirse entre el apoyo a los actores y la comprensión hacia las productoras, o incluso culpar a una de las partes. Es un recordatorio de que detrás de los personajes carismáticos y las historias románticas, hay profesionales que negocian contratos y buscan proteger sus intereses. Hasta el momento ni Burak Ozcerbide ni Neslihan Atagul han emitido comunicados oficiales detallando la naturaleza exacta del conflicto legal. Y esto es algo común en estas situaciones. Los abogados suelen recomendar mantener un perfil bajo y evitar comentarios públicos hasta que los procedimientos legales avancen o se llegue a un acuerdo. Sin embargo, la ausencia de declaraciones no significa que no haya un problema. El silencio mediático, en este caso, podría ser una estrategia para manejar la situación con discreción. Las especulaciones se alimentan de pequeños detalles, de la ausencia de apariciones conjuntas recientes, o de la forma en que interactúan en redes sociales, algo que los fans siempre analizan con lupa. En este momento, cualquier pequeño gesto o publicación puede ser interpretado como una señal de tensión o, por el contrario, de una amistad que sobrevive a los conflictos. Es un escenario que, sin duda, genera mucha intriga. ¿Será que la amistad que nació en las grabaciones de Karasevda se verá fracturada por esta disputa legal? ¿Podrán llegar a un acuerdo o la batalla en los tribunales será inevitable? Lo que sí está claro es que este escándalo, si se confirma en su totalidad, podría tener repercusiones significativas en la carrera de ambos y en la percepción pública de uno de los dúos más queridos del espectáculo turco. Mantendremos un ojo atento a cualquier desarrollo en este caso. Por ahora, solo podemos basarnos en la información disponible y en las filtraciones que circulan. Es un recordatorio de que el mundo del entretenimiento, a pesar de su brillo, también tiene sus sombras y sus conflictos. Las relaciones profesionales, incluso aquellas que parecen tan sólidas, pueden verse puestas a prueba por cuestiones de negocios y derechos. Y así llegamos al final de este vídeo, donde hemos intentado desgranar los detalles que rodean este intrigante titular sobre Burak Ozcerbide y Neslihan Atagul y su supuesta guerra legal. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta disputa, desde desacuerdos económicos hasta problemas con derechos de imagen y explotación de su icónica serie Karasevda. Entendemos que la información es en gran parte especulativa, pero la recurrencia de estas noticias nos lleva a pensar que hay algo de fondo. Ha sido fascinante y a la vez preocupante ver cómo una producción tan querida podría estar en el centro de un conflicto de esta magnitud. Esperamos sinceramente que, sea cual sea la causa, puedan encontrar una resolución pacífica y satisfactoria para todas las partes involucradas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles las noticias más interesantes. Ahora, nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que hay una guerra legal en marcha? ¿Qué opinan de los conflictos que surgen por cuestiones económicas en el mundo del espectáculo? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y que participen activamente en nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y la información que les hemos compartido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Burak y Neslihan, o simplemente les interesa el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.